En el corazón del siglo XIX, en una pequeña aldea de Italia, nació quien sería conocido como el padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco. Desde temprana edad, Juan Melchor Bosco mostró una sensibilidad única para los asuntos espirituales. Aún siendo niño, soñaba con servir a Dios de manera extraordinaria, aunque no sabía exactamente cómo se realizaría esto. Sus sueños místicos, que más tarde serían interpretados como profecías, ya comenzaban a moldear su vocación. Hijo de una familia humilde, Juan Bosco perdió a su padre cuando tenía solo 2 años. Su madre, Margarita Occhiena, fue quien lo crió y educó en la fe católica. Fue esta mujer fuerte y piadosa quien sembró las semillas de santidad en el corazón de Juan. Ella le enseñó la importancia de la caridad, la oración y el trabajo arduo, virtudes que lo acompañarían toda su vida. La presencia de Margarita fue tan impactante que, años más tarde, sería llamada Madre Margarita por los jóvenes acogidos en las casas fundadas por su hijo. La juventud de Juan estuvo marcada por una férrea voluntad de estudiar, a pesar de las enormes dificultades económicas. Su deseo de aprender y, aún más, de compartir ese conocimiento, pronto llamó la atención de los sacerdotes locales, quienes veían en él un joven con un futuro prometedor. Fue un sacerdote de la región quien lo animó a buscar la formación sacerdotal, un camino que Juan abrazó con toda su alma, a pesar de los obstáculos financieros y sociales. Durante sus años de formación en el seminario, el joven Bosco continuó cultivando una profunda vida de oración y devoción a la Santísima Virgen María. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video, haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Tenía una visión clara de que su misión sería con los jóvenes. En una época de grandes cambios sociales, con la revolución industrial causando desorden y miseria en las ciudades, muchos niños y adolescentes quedaban abandonados a su suerte. Juan sentía un llamado interior para ayudarlos, y ese llamado marcaría toda su vida. Al ser ordenado sacerdote, en 1841, San Juan Bosco tomó como lema las palabras de San Francisco de Sales: dame almas y llévate lo demás. Don Bosco, como pasó a ser llamado, veía en los jóvenes abandonados de Turín un campo vasto para sembrar el Evangelio. Estos muchachos, muchas veces sin familia, sin educación y expuestos a todo tipo de peligros morales y materiales, eran el centro de su misión. Sabía que, sin ayuda, esas almas estarían condenadas a la marginalización. Con un enfoque totalmente innovador para la época, Don Bosco comenzó a acoger a estos jóvenes y a enseñarles un oficio, mientras los formaba en la fe católica. Sabía que la evangelización no podía hacerse solo con palabras, sino que era necesario ofrecer a los jóvenes un futuro digno. Fue entonces cuando fundó los famosos oratorios, lugares donde los muchachos recibían educación, alimentación y formación espiritual. Don Bosco fue un precursor en la educación profesional para jóvenes pobres, lo que le valió el reconocimiento no solo de la Iglesia, sino también de la sociedad civil. El primer oratorio fue fundado en Turín, en 1844, y comenzó de manera muy sencilla, con pocos recursos. Don Bosco enfrentaba constantes críticas y dificultades financieras. Sin embargo, su fe inquebrantable y su confianza en Dios y en la intercesión de la Virgen María lo mantenían firme en su misión. Sabía que estaba realizando la obra de Dios y creía que la providencia nunca lo abandonaría.
No fueron pocas las veces que los recursos materiales parecían faltar, pero milagrosamente algo surgía para suplir las necesidades de los jóvenes. El santo italiano era, ante todo, un hombre de oración. Pasaba horas en adoración ante el Santísimo Sacramento, pidiendo fuerzas para continuar su obra. Su confianza en la divina providencia era total. Tenía una devoción especial por Nuestra Señora Auxiliadora, a quien atribuía todas las victorias y logros de su misión. Don Bosco siempre afirmaba que María Santísima era la verdadera fundadora de sus obras y la gran protectora de los jóvenes que cuidaba. Uno de los aspectos más notables de su pedagogía era el llamado sistema preventivo. A diferencia del sistema represivo, común en aquella época, que buscaba castigar los errores de los jóvenes, Don Bosco creía que era posible educar y formar sin castigos severos, sino con amor, razón y religión. Decía que era necesario prevenir, en lugar de remediar, ofreciendo a los jóvenes una formación cristiana sólida, con valores que los ayudarían a evitar los errores. El sistema preventivo fue revolucionario para el siglo XIX. Don Bosco no veía a los jóvenes como problemas a corregir, sino como almas preciosas que debían ser guiadas al cielo. Creía que, al ofrecer amor, cariño y una educación sólida, los muchachos se transformarían en hombres de bien, capaces de cambiar la sociedad que los rodeaba. Para él, la clave era el corazón. Sabía que, al conquistar el corazón de un joven, podía orientarlo en el camino de la fe y la virtud. La fama de Don Bosco pronto se extendió por toda Italia. Personas de todas partes venían a conocer su obra, impresionadas por los frutos que producía. Pero esa fama también atrajo enemigos. Muchos lo veían como un perturbador del orden social, alguien que quería subvertir las normas establecidas. Hubo intentos de silenciarlo, tanto a través de críticas como por medios violentos. Don Bosco sufrió atentados, pero siempre se mantuvo tranquilo y confiado, creyendo que la mano de Dios lo protegía. Entre los jóvenes que acogió y formó, muchos se convirtieron en sacerdotes y consagraron sus vidas al servicio de Dios, inspirados por el ejemplo de su mentor. Así nació la Congregación Salesiana, en 1859. Don Bosco fundó esta orden con el propósito de perpetuar su obra y llevar el amor de Cristo y de María Auxiliadora a jóvenes de todo el mundo. Los salesianos, como llegaron a ser conocidos, se expandieron rápidamente por varias naciones, llevando consigo el legado de amor y educación iniciado por el Santo de Turín. En medio de las muchas tareas diarias, San Juan Bosco no descuidaba la dimensión sobrenatural de su misión. Muchos episodios de su vida están marcados por milagros y manifestaciones divinas. Uno de los episodios más conocidos es el de la multiplicación de los panes, que ocurrió en varias ocasiones. En una de esas veces, necesitaba alimentar a más de 300 muchachos, pero solo había unos pocos panes. Al hacer la señal de la cruz y comenzar a distribuir, todos los jóvenes lograron comer y aún sobraron panes. Además de los milagros materiales, Don Bosco también era conocido por sus visiones proféticas. Tenía sueños que le revelaban el futuro, muchas veces con detalles impresionantes. En uno de sus sueños más famosos, vio a la iglesia como un gran barco en medio de una tormenta, siendo atacado por barcos enemigos. Sin embargo, el barco de la iglesia estaba anclado en dos columnas, la Eucaristía y la Virgen María. Este sueño fue interpretado como una visión de la lucha entre el bien y el mal, y la certeza de que la iglesia siempre será protegida por Dios. En otra visión, San Juan Bosco vio el destino de muchos de sus jóvenes. Relató que, en un sueño, caminaba por un campo vasto, donde encontraba a jóvenes que había conocido. Algunos estaban felices, otros, sin embargo, estaban en situaciones lamentables. Esta visión lo impulsó aún más a trabajar por la salvación de las almas. Para él,
No había mayor misión que asegurar que los jóvenes pudieran conocer la verdad de la fe católica y, así, encontrar la felicidad eterna en el cielo. La devoción de San Juan Bosco a la Eucaristía era central en su vida y obra. Enseñaba a los jóvenes la importancia de la misa diaria y de la comunión frecuente, creyendo que estos sacramentos eran las mayores fuerzas contra el pecado y las tentaciones del mundo. Además, fomentaba la devoción al sacramento de la confesión, diciendo que, cuanto más regularmente se confesaran los jóvenes, más fuerte sería su resistencia al mal. Otro aspecto notable de la vida de Don Bosco era su dedicación a la oración del rosario. Creía que esta oración mariana era un arma poderosa contra el maligno y siempre alentaba a sus jóvenes a rezarla diariamente. Para él, el rosario era una cadena de gracias que unía la tierra al cielo, y a través de él, muchas bendiciones eran derramadas sobre los muchachos que cuidaba. Sin embargo, la salud de Don Bosco comenzó a mostrar señales de debilidad a medida que pasaban los años. La intensidad de su trabajo, sus noches en vela y sus mortificaciones comenzaron a pasarle factura. Aún así, nunca dejó de atender a los jóvenes que lo buscaban. Para él, cada minuto era una oportunidad para hacer el bien y salvar almas. Solía decir, descansaré en el cielo. Cuando se acercaba el fin de su vida, San Juan Bosco seguía firme en la fe. Sabía que su misión en la tierra estaba llegando a su fin, pero confiaba en que su obra continuaría a través de los salesianos y de todos aquellos que, inspirados por su ejemplo, seguirían sirviendo a los jóvenes con amor. El 31 de enero de 1888, Don Bosco partió a la casa del Padre, rodeado de sus hijos espirituales. Su muerte fue sentida como una gran pérdida, pero también como la culminación de una vida totalmente dedicada a Dios y al prójimo. La canonización de San Juan Bosco, en 1934, fue el reconocimiento público de su santidad y de su inmensa contribución a la Iglesia y al mundo. Su vida fue un testimonio vivo del amor de Dios por los jóvenes y de la importancia de la educación basada en los principios cristianos. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video, haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Hasta hoy, su legado sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, especialmente a través de la congregación salesiana, que sigue llevando la fe y la educación a los lugares donde los jóvenes más lo necesitan. Incluso después de su muerte, el impacto de San Juan Bosco continuó expandiéndose. Los salesianos, que él fundó con tanto celo, se extendieron por diversos continentes, llevando adelante su misión de educar y evangelizar a los jóvenes. Esta misión no era solo una simple tarea educativa, era una verdadera obra de salvación de almas, como Don Bosco creía profundamente. Para él, la educación debía ser integral, involucrando el cuerpo, la mente y, sobre todo, el alma. Una de las características más notables de la obra de Don Bosco fue su capacidad para unir la enseñanza técnico-profesional con la formación espiritual. Entendía que muchos jóvenes necesitaban una formación práctica para enfrentar la vida, pero, al mismo tiempo, no podían perder de vista los valores eternos de la fe. Así, en los oratorios salesianos, los jóvenes aprendían un oficio que les daba dignidad e independencia, mientras recibían una sólida formación religiosa, lo que aseguraba una correcta conducta moral a lo largo de sus vidas. A lo largo de los años, la espiritualidad salesiana fue tomando nuevos contornos, pero siempre permaneció fiel a los principios que San Juan Bosco había establecido.
El amor incondicional por los jóvenes, la confianza en la providencia divina y la devoción a Nuestra Señora Auxiliadora continuaron siendo las piedras angulares de la misión salesiana. Cada casa salesiana, ya fuera en Europa, en las Américas, en Asia o en África, llevaba consigo esta herencia viva, nutrida por la fe y el ejemplo del Santo de Turín. La devoción a San Juan Bosco también se extendió rápidamente y muchos milagros comenzaron a atribuirse a su intercesión. Personas de todas partes recurrían al santo de los jóvenes en busca de gracias y curaciones. Su figura de sacerdote acogedor, con un corazón lleno de caridad, inspiraba confianza, y su fama de santidad solo aumentaba a medida que más personas daban testimonio de los frutos de su obra y de sus oraciones. Entre los innumerables milagros atribuidos a San Juan Bosco después de su muerte, destacan casos de curaciones extraordinarias e intervenciones en situaciones desesperadas. Muchas familias que se encontraban en apuros financieros o espirituales acudían al santo, y no eran pocas las veces en que presenciaban soluciones inesperadas y prodigiosas. Así, el nombre de Don Bosco pasó a ser invocado no solo por los jóvenes, sino también por adultos que veían en él un intercesor poderoso ante Dios. Sin embargo, el gran milagro de San Juan Bosco, sin duda, fue la transformación de la vida de miles de jóvenes a lo largo de los años. Muchachos que estaban al borde de la delincuencia, abandonados por la sociedad, encontraron en él no solo un maestro, sino un padre. Creía que, con el debido amor y orientación, todos los jóvenes podían ser rescatados del camino de la perdición y dirigidos hacia una vida virtuosa y feliz. Este espíritu de paternidad espiritual sigue siendo uno de los pilares de la espiritualidad salesiana. Una figura esencial en la obra de Don Bosco fue también San Domingo Savio, uno de sus alumnos más queridos y quien, por su santidad precoz, fue elevado a los altares. Domingo Savio, bajo la orientación de Don Bosco, vivió una vida de profunda fe y entrega a Dios, a pesar de su corta edad. El joven santo se destacó por su fervor por la Eucaristía y por su extraordinaria devoción a Nuestra Señora. Se convirtió en un ejemplo vivo de la eficacia de la pedagogía de Don Bosco, demostrando que la santidad está al alcance de todos, independientemente de la edad. La historia de Domingo Savio es también una clara demostración de cómo San Juan Bosco inspiraba a los jóvenes a buscar la santidad. Para él, la santidad no era una realidad distante o reservada a unos pocos elegidos, sino algo que todos podían y debían buscar, incluso en las pequeñas cosas del día a día. Enseñaba que ser santo significaba ser alegre, vivir en gracia y hacer el bien a los demás. Esta visión optimista y práctica de la santidad cautivó a miles de jóvenes y los condujo a una vida más cercana a Dios. El título de Padre y Maestro de la Juventud, atribuido a San Juan Bosco, refleja bien su papel singular en la historia de la Iglesia. En una época marcada por grandes cambios sociales y políticos, fue un verdadero faro de esperanza para los jóvenes, ofreciéndoles no solo una educación de calidad, sino también una visión del mundo arraigada en la fe y en los valores cristianos. Veía en cada joven la imagen de Cristo, y su misión era rescatar esa imagen, muchas veces oscurecida por el pecado o el abandono. La espiritualidad de Don Bosco fue profundamente influenciada por su amor a la Eucaristía y su devoción a Nuestra Señora. Creía firmemente que, sin la presencia constante de Cristo en la Eucaristía y sin la protección maternal de María, su obra nunca habría prosperado. Solía decir que era Nuestra Señora Auxiliadora quien realizaba todo, y él solo seguía sus indicaciones. Por eso, el santo salesiano construyó una majestuosa basílica en su honor, en Turín, que hasta hoy es un centro de peregrinación y devoción mariana. Esta confianza absoluta en la intercesión de Nuestra Señora también marcó la forma en que San Juan Bosco educaba a los jóvenes. Enseñaba que, para vencer las dificultades y tentaciones de la vida, era necesario recurrir constantemente a la Madre de Dios. La devoción mariana era,
Para él, uno de los pilares de la educación católica, pues creía que María conducía a los jóvenes más cerca de su Hijo, Jesús. Así, muchos de los muchachos que pasaron por los oratorios salesianos salieron de allí con una devoción fervorosa a la Virgen Santísima. Con el paso de los años, la congregación salesiana continuó creciendo y el carisma de Don Bosco se fue adaptando para responder a las necesidades de cada época. Nuevas obras sociales y educativas fueron surgiendo, pero siempre fieles al espíritu del fundador, evangelizar y educar a los jóvenes, especialmente a los más pobres y necesitados. La familia salesiana, compuesta por sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos, sigue siendo hoy en día uno de los grandes pilares de la Iglesia en la formación de niños y adolescentes. Uno de los aspectos más hermosos de la obra de San Juan Bosco fue su capacidad para atraer colaboradores dispuestos a sacrificarse por la misma causa. Muchos hombres y mujeres lo dejaron todo para seguir su ejemplo, dedicando sus vidas a la educación de los jóvenes. Esto fue especialmente visible en la creación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, una congregación femenina fundada por Don Bosco en colaboración con Santa María Dominga Mazarello, con el objetivo de ofrecer educación y apoyo a las jóvenes que también necesitaban formación moral y religiosa. La pedagogía de San Juan Bosco no se limitaba solo a los muchachos. Creía que las niñas también necesitaban una educación sólida y, por eso, se dedicó, junto con Santa María Mazarello, a crear un espacio seguro y formativo para ellas. El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, como se conoció, se convirtió en una extensión natural del trabajo salesiano, garantizando que tanto niños como niñas pudieran encontrar en la Iglesia una segunda familia. Don Bosco siempre enseñó que la verdadera educación no podía ignorar la dimensión espiritual de la persona humana. Veía la educación como una herramienta para transformar no solo la vida de los individuos, sino también la sociedad. Para él, los jóvenes bien formados en la fe y en los valores cristianos se convertirían en futuros líderes capaces de transformar el mundo. Esta visión profética se concretó a lo largo de los años, con muchos exalumnos salesianos ocupando posiciones destacadas en la sociedad, siempre llevando consigo las enseñanzas que recibieron en su juventud. La devoción popular a San Juan Bosco solo aumentó después de su canonización. Su tumba, ubicada en la Basílica de Nuestra Señora Auxiliadora, en Turín, se convirtió en un lugar de peregrinación para fieles de todo el mundo. Las reliquias de Don Bosco viajaron por varios países, llevando bendiciones y renovando la fe de muchas personas. Los testimonios de gracias alcanzadas por su intercesión son incontables, desde curaciones físicas hasta transformaciones espirituales profundas. Incluso en tiempos de gran secularización, el mensaje de San Juan Bosco sigue siendo actual y necesario. Su confianza en el poder de la educación y la fe, así como su amor incondicional por los jóvenes, son luces que brillan en medio de la oscuridad de un mundo muchas veces indiferente a la dignidad humana. Los salesianos, inspirados por su fundador, siguen creyendo que la educación cristiana es el camino más eficaz para promover la paz, la justicia y el bien común. El legado dejado por San Juan Bosco no es solo el de un gran educador, sino también el de un verdadero apóstol de la juventud. Demostró que, con amor, fe y perseverancia, es posible transformar la vida de las personas, incluso en las situaciones más adversas. San Juan Bosco dejó un legado que va más allá de las paredes de los oratorios y de las escuelas salesianas. Su mensaje de esperanza y amor fue como una llama que continúa ardiendo en los corazones de todos aquellos que se dedican a la educación y a la evangelización de los jóvenes. La figura de Don Bosco personifica la unión entre la pedagogía y la espiritualidad, mostrando que la formación integral de una persona pasa necesariamente por el encuentro con Dios. El santo de Turín creía profundamente que, para transformar el mundo, era necesario comenzar por la juventud. Entendía que los jóvenes son el futuro de la sociedad y de la Iglesia,
y que, si se les educaba adecuadamente, podían convertirse en hombres y mujeres de carácter, capaces de hacer el bien y promover la paz. Por eso, nunca escatimó esfuerzos para garantizar que cada joven que pasara por sus manos recibiera no solo el conocimiento académico y profesional, sino también la formación moral y espiritual necesaria para vivir una vida cristiana auténtica. La congregación salesiana, que comenzó con un pequeño grupo de jóvenes, hoy está presente en más de 130 países, testimoniando la vitalidad del carisma de San Juan Bosco. En cada rincón del mundo, los salesianos siguen el ejemplo del fundador, creando espacios donde los jóvenes puedan desarrollarse plenamente, ya sea en oratorios, escuelas, centros técnicos o parroquias. La misión salesiana es amplia y diversa, pero mantiene siempre el foco en el corazón de la obra de Don Bosco, salvar almas. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de Don Bosco fue su capacidad para ver a Cristo en cada joven, independientemente de su origen o comportamiento. No se dejaba llevar por las apariencias o por los errores que cometían los jóvenes. Al contrario, creía firmemente en la capacidad de cada uno de redimirse y convertirse en un hijo amado de Dios. Esta visión misericordiosa es uno de los grandes tesoros de su pedagogía, que tanto inspiró y sigue inspirando a educadores de todo el mundo. Para San Juan Bosco, la caridad era el principio fundamental de su acción educativa. Creía que, para conquistar el corazón de un joven, era necesario amarlo verdaderamente. Ese amor, sin embargo, no era indulgente ni permisivo, era un amor exigente, que deseaba lo mejor para el otro y, por eso, señalaba el camino de la virtud y la responsabilidad. Don Bosco sabía que educar con caridad significaba corregir, orientar y, al mismo tiempo, acoger con paciencia y comprensión. El gran apóstol de la juventud también fue un hombre de profunda vida interior. A pesar de toda la frenética actividad que su ministerio exigía, San Juan Bosco nunca descuidaba su vida espiritual. Rezaba constantemente y siempre estaba en sintonía con la voluntad de Dios. Su devoción a la Eucaristía y a la Virgen María era el fundamento sobre el cual se sostenía toda su obra. Solía decir a los jóvenes que, sin la Eucaristía y sin Nuestra Señora, nada bueno sería posible. Su espiritualidad fue moldeada por una confianza inquebrantable en la providencia divina. San Juan Bosco enfrentó innumerables desafíos a lo largo de su vida, tanto de orden financiero como de oposición por parte de personas que no entendían su misión. Sin embargo, siempre creyó que, si su obra era de Dios, nada podría destruirla. Esa confianza fue recompensada repetidamente, con señales claras de que Dios estaba a su lado, conduciendo su misión. Entre las muchas enseñanzas dejadas por San Juan Bosco, destaca la importancia de la alegría en la vida cristiana. Enseñaba que la santidad y la felicidad iban de la mano, y que ser cristiano era, ante todo, ser alegre. Para él, la verdadera alegría nacía de una conciencia tranquila, del deber cumplido y de la cercanía con Dios. Creía que los jóvenes, especialmente, necesitaban de esa alegría para superar las dificultades de la vida y resistir las tentaciones del pecado. En sus oratorios, Don Bosco se esforzaba por crear un ambiente donde la alegría fuera constante. Los jóvenes jugaban, se divertían, estudiaban y rezaban en un clima de fraternidad y respeto. La disciplina se mantenía, pero siempre con cariño y comprensión. Don Bosco decía que un oratorio sin música es como un cuerpo sin alma, y por eso incentivaba a los jóvenes a desarrollar sus habilidades artísticas, especialmente en el canto y la música, como una forma de elevar sus almas a Dios. El ejemplo de Don Bosco fue tan poderoso que, incluso aquellos que se oponían a él, terminaban reconociendo su grandeza. En una ocasión, uno de sus mayores críticos dijo: "No entiendo cómo lo hace. Pero no puedo negar que transforma a los jóvenes". Este reconocimiento público de la eficacia de su método educativo fue un testimonio vivo de la fuerza que proviene de la caridad y de la fe inquebrantable que tenía en su misión. A lo largo de su vida,
San Juan Bosco desarrolló una serie de escritos destinados a orientar a otros educadores y sacerdotes. Creía que su experiencia no debía acabar con él, sino que era necesario compartir los principios de su método con aquellos que querían continuar su obra. Sus escritos no solo tratan de cuestiones pedagógicas, sino también de espiritualidad y pastoral, ofreciendo un verdadero tesoro para la Iglesia en su misión con los jóvenes. Una de las obras más conocidas de Don Bosco es el libro El joven instruido, en el cual ofrece consejos prácticos y espirituales para los jóvenes que desean llevar una vida cristiana auténtica. En este libro, habla sobre la importancia de la oración, la confesión, la Eucaristía y la devoción a Nuestra Señora. Enseña que la verdadera felicidad solo se encuentra en Dios y que, al seguir los mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia, el joven puede encontrar el camino hacia la santidad. San Juan Bosco fue un verdadero pastor de almas. Nunca abandonaba a un joven, por difícil que fuera la situación. Creía que todos podían ser rescatados, siempre y cuando fueran amados y guiados con paciencia. Su capacidad para acoger y guiar a los jóvenes más rebeldes era una prueba de su santidad y de su profunda comprensión de la naturaleza humana. Sabía que el corazón de un joven es como una tierra fértil, lista para dar frutos abundantes, si se cultiva bien. Su relación con los jóvenes estaba marcada por una gran cercanía. Don Bosco sabía escuchar y entender las dificultades que enfrentaban, ya fuera en la familia, en el trabajo o en la sociedad. Nunca los juzgaba severamente, sino que los acogía como un padre acoge a sus hijos, siempre dispuesto a perdonar y a orientar. Esa cercanía fue el secreto de su éxito como educador, pues los jóvenes se sentían amados y confiaban en él. La dedicación de San Juan Bosco a los jóvenes era total. Solía decir que su vida era toda para ellos. Esta entrega completa a la misión de educar y salvar a los jóvenes fue lo que hizo de Don Bosco un santo tan especial. No se contentaba con dar instrucciones o enseñar teorías, se involucraba directamente en la vida de los jóvenes, caminaba con ellos, compartía sus alegrías y tristezas, y los ayudaba a encontrar el sentido de sus vidas en Dios. El impacto de San Juan Bosco sobre la Iglesia y la sociedad fue tan grande que, incluso hoy, más de un siglo después de su muerte, sigue siendo una referencia para educadores, sacerdotes y laicos comprometidos con la juventud. Su visión de un mundo mejor, construido sobre los cimientos de la fe y la educación, sigue viva y actual. Sus enseñanzas continúan inspirando a aquellos que creen que el futuro de la humanidad depende de la formación de sus jóvenes. La devoción a San Juan Bosco es especialmente fuerte entre las comunidades juveniles y entre los educadores. Muchas escuelas, parroquias y movimientos juveniles llevan su nombre, como una forma de continuar su legado. Estos lugares buscan seguir los principios pedagógicos y espirituales que él dejó, creando ambientes de acogida, alegría y fe, donde los jóvenes puedan crecer en sabiduría y gracia. Uno de los grandes frutos de la obra de Don Bosco fue el fortalecimiento de la Iglesia en un momento de gran turbulencia. Mientras la sociedad europea pasaba por revoluciones y cambios drásticos, la obra salesiana se mantenía como un punto de estabilidad, donde la juventud podía encontrar refugio y esperanza. Los valores cristianos que transmitía a los jóvenes eran como un antídoto contra el desorden y el caos, ofreciendo una visión de la vida basada en la caridad, la justicia y la fe. San Juan Bosco tenía una visión muy clara sobre el papel de la Iglesia en la sociedad. Creía que la Iglesia no podía aislarse, sino que debía estar presente donde las personas más sufrían, especialmente los jóvenes. Por eso, siempre animó a los sacerdotes y religiosos a salir al encuentro de los necesitados, a ir a las periferias y a acoger a los marginados. Esta visión pastoral de San Juan Bosco, que unía fe y acción concreta, fue una anticipación de lo que la Iglesia destacaría siglos después. Entendía que el Evangelio no podía predicarse solo con palabras, sino que debía vivirse a través de gestos de caridad y misericordia.
Don Bosco enseñaba que, al cuidar de las necesidades materiales y espirituales de los jóvenes, estaba imitando al propio Cristo, que nunca separaba el cuidado del alma de las necesidades del cuerpo. Uno de los rasgos más notables de la personalidad de San Juan Bosco era su capacidad para mantenerse optimista, incluso ante las dificultades más duras. Creía que el bien siempre triunfaría, siempre y cuando las personas confiaran en Dios y trabajaran con perseverancia. Ese optimismo contagioso fue una de las razones por las cuales tantos jóvenes se acercaban a él. En un tiempo de incertidumbres y desafíos, transmitía un mensaje de esperanza y confianza en la providencia divina. El trabajo de San Juan Bosco con la juventud estaba movido por una profunda compasión. Entendía que muchos jóvenes caían en el error no por maldad, sino por falta de oportunidades y apoyo. Su misión era ofrecer a esos jóvenes una nueva oportunidad, una nueva perspectiva de vida. Y lo hacía no solo con palabras, sino con acciones concretas, abriendo escuelas, oratorios y centros de formación profesional, donde los jóvenes podían aprender un oficio, crecer en dignidad y, al mismo tiempo, fortalecer su fe. Don Bosco veía la educación como una forma de liberación. Para él, un joven bien formado, tanto intelectual como espiritualmente, estaba preparado para enfrentar las adversidades de la vida y para tomar decisiones que estuvieran de acuerdo con los valores cristianos. A través de la educación, creía que los jóvenes podían liberarse de las cadenas de la ignorancia, la pobreza y el pecado, convirtiéndose en ciudadanos responsables y miembros activos de la Iglesia. El método educativo de San Juan Bosco, llamado sistema preventivo, se basaba en 3 pilares fundamentales: razón, religión y amor. Creía que la disciplina debía guiarse por la razón, para que los jóvenes comprendieran el porqué de las reglas y se volvieran responsables de sus propias acciones. La religión, a su vez, era el corazón de la formación, pues, sin Dios, ningún conocimiento o habilidad profesional podía ser plenamente fructífero. Finalmente, el amor era el vínculo que lo unía todo, creando un ambiente de confianza y respeto entre educadores y jóvenes. El sistema preventivo de Don Bosco fue una revolución pedagógica. En una época en la que la educación muchas veces se basaba en el miedo y la represión, él introdujo un enfoque lleno de ternura y comprensión. Para él, el amor era la clave para conquistar los corazones de los jóvenes y llevarlos por el camino de la virtud. Esta pedagogía del amor no excluía la corrección, pero se hacía de manera que no hiriera la dignidad del joven, siempre con la intención de hacerle reflexionar y mejorar. El ejemplo de San Juan Bosco también inspiró a muchos laicos a involucrarse en la misión educativa y evangelizadora. A través de la Asociación de Cooperadores Salesianos, fundada por él, hombres y mujeres de diferentes estados de vida pudieron colaborar directamente con la obra salesiana, asumiendo el compromiso de vivir el carisma salesiano en el mundo, principalmente a través de la educación y la catequesis de los jóvenes. La congregación salesiana, que comenzó con solo unos pocos jóvenes en Turín, creció exponencialmente, convirtiéndose en una de las mayores órdenes religiosas de la Iglesia. Además de los sacerdotes y hermanos salesianos, el legado de San Juan Bosco se expandió a través de la familia salesiana, que incluye también a las hijas de María Auxiliadora y los cooperadores. Todos comparten la misma misión: educar a los jóvenes y llevarlos a Cristo. En muchos países del mundo, la presencia de los salesianos ha sido fundamental para la promoción de una educación de calidad, especialmente entre los más pobres. En Brasil, por ejemplo, las escuelas y centros salesianos desempeñan un papel crucial en la formación de niños y adolescentes, proporcionándoles no solo una educación formal, sino también una sólida formación moral y religiosa. Este es el fruto directo del trabajo iniciado por Don Bosco, quien creía que la educación integral era la clave para transformar vidas y sociedades. La devoción a Nuestra Señora Auxiliadora, una de las marcas distintivas de San Juan Bosco, sigue siendo un elemento central en la espiritualidad salesiana.
Atribuía todos los logros de su obra a la protección de María, a quien recurría en todas las dificultades. Esta devoción mariana, que transmitió a sus hijos espirituales, es una fuente constante de fortaleza y consuelo para los salesianos, que siguen confiando en la intercesión de la Madre de Dios para llevar adelante la misión iniciada por Don Bosco. La Basílica de Nuestra Señora Auxiliadora, en Turín, es hoy uno de los mayores símbolos del legado de San Juan Bosco. Construida por él como un acto de gratitud a la Virgen María, la basílica se ha convertido en un centro de peregrinación para fieles de todo el mundo. Allí, muchos encuentran consuelo y fortaleza en sus oraciones, pidiendo la intercesión de Don Bosco y la protección de Nuestra Señora Auxiliadora. La presencia de la tumba de San Juan Bosco en la basílica hace de este lugar un punto de encuentro entre la fe y la historia. A lo largo de los años, San Juan Bosco ha sido declarado patrono de diversas causas relacionadas con la juventud y la educación. Es invocado como protector de los aprendices y de los estudiantes, de los jóvenes en situación de riesgo y de los huérfanos. Su ejemplo de dedicación y amor por los más vulnerables sigue siendo una inspiración para educadores y sacerdotes que, como él, dedican sus vidas a la formación de las nuevas generaciones. El mensaje de San Juan Bosco sigue vivo y actual. En un mundo que sigue enfrentando crisis sociales y morales, especialmente entre los jóvenes, su ejemplo de caridad, paciencia y celo apostólico nos recuerda que la educación cristiana es el camino para transformar el futuro. Al enseñar a los jóvenes a amar a Dios, a la Iglesia y al prójimo, Don Bosco demostró que, con fe y dedicación, es posible cambiar el mundo, comenzando por los corazones de aquellos que están al inicio de sus vidas. San Juan Bosco, el padre y maestro de la juventud, sigue siendo una luz para la Iglesia y para el mundo. Su legado, marcado por una confianza inquebrantable en Dios, por la devoción a Nuestra Señora y por el amor a la juventud, nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la fe. Nos enseña que, al invertir en los jóvenes, estamos invirtiendo en el futuro, y que, con la ayuda de la gracia divina, podemos ser instrumentos de Dios en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y santificada. San Juan Bosco, ruega por nosotros.